Comenzando el ejercicio 3 que me dice lo siguiente. En el instante que el ángulo θ es 30 grados, la manivela AB rota con velocidad angular de 10 radianes por segundo y aceleración angular de 2 radianes por segundo cuadrado. Determine la velocidad y la aceleración angular de la barra BC en el instante mostrado. Considerar A igual a 0,3 metros y B 0,5 metros. Se brinda la siguiente imagen, la manivela AB que rota con aceleración angular. No solo tiene un movimiento con velocidad angular constante, tiene aceleración angular, lo tiene. Está anclado en el punto B a la barra BC, la cual tiene un movimiento compuesto. BC tiene un movimiento de traslación y rotación al mismo tiempo. Y se dan también algunas distancias. El problema es relativamente complicado debido a la aparición de la aceleración angular. Es un poco complicado. Para empezar se van a determinar ciertas distancias. Si A es 0,3 y este ángulo es 30 grados, con el sen de 30 grados multiplicado con A se tiene 0,15 metros, este elemento, y con el cosen se tiene 0,26 metros, todo este elemento. Perfecto. Además se van a utilizar ciertos elementos de relación de geometría, relaciones geométricas. Se puede utilizar las siguientes relaciones. Para empezar, se necesita sacar el CI, el centro en el cual, el punto en el cual la velocidad va a ser 0, para la barra con movimiento compuesto, por supuesto. Si en B es perpendicular, sale de acá, la velocidad es de esta forma, la velocidad en B es así, su perpendicular es todo esto. La perpendicular a esta velocidad es esto. En C, lo propio, es solo horizontal. La perpendicular es así, listo, es así. La intersección me da el CI. Desde acá ya se pueden trazar el RAB desde CI y el RAC desde CI. Perfecto. Es esto, todo esto. ¿Qué se puede tener de acá? Este ángulo es 30. Todo esto es un triángulo rectángulo. Por tanto, acá se arma un ángulo de 60 grados. Dado de que esto es 90. Todo esto es 90. 30, 60, 90, 180. 180. Relativamente simple. Este ángulo 1746 sale de una ley de senos. Simplemente se dice que el seno de este ángulo sobre toda esta longitud A, 0,3 metros, va a ser igual a el sen de este ángulo que es 30 sobre toda esta longitud B, 0,5. Listo, de ahí sale 17,46. La geometría está está un poco complicada, pero hay que entender que el CI está acá y ya se pueden determinar estos elementos. El R, la distancia al punto C desde CI, y el R hasta B medido desde CI. Muy importante, muy importante. ¿Qué es lo que se puede hacer a partir de ahora? Dado que existe una aceleración angular alfa, hay que utilizar la siguiente expresión. La aceleración de B, analizando la manivela B con movimiento acelerado, va a ser igual a la aceleración del punto A, los puntos A, B, los puntos extremos, más el vector alfa, la aceleración angular de la barra B, con producto vectorial de R, del vector AB desde A, perfecto, el vector, menos el módulo de la velocidad angular de la barra B, AB, al cuadrado, multiplicado al vector que vaya hasta B desde el punto A. Una expresión algo un poco larga,
un poco larga, pero se puede simplificar un poco. En especial acá, la aceleración de A no existe, es aceleración lineal, y el punto A está aquí quieto, pertenece a AB, pero esto solo gira y gira, el punto A en realidad siempre está quieto. Por tanto, esto inmediatamente se puede volver 0. 0. Analizando la expresión. La aceleración de B va a ser igual a. Esto se volvió 0 más el alfa de AB, producto vectorial, el R de AB desde A. El alfa de AB se está indicando este sentido y se indica que es 2 de la barra AB. No hay que confundir con la otra. De la barra AB. Es 2. ¿En qué sentido va? Antihorario. Antihorario. Por tanto, sería positivo. Un vector 0, punto y coma, 0, punto y coma, 2. Producto vectorial, el RAB desde A. Vale decir, un vector que parta acá, llegue hasta acá. Listo. Su componente en X 0,26 y en Y va a ser la componente 0,15. Muy bien. Todo positivo. 0,26 y 0,15. Y esto es 0. Ya se ha escrito toda esta expresión. Muy bien, falta desarrollar esto. Se lo va a hacer a continuación. Menos el módulo de la velocidad angular de AB. Se indica que la velocidad angular de AB es 10 radianes por segundo. Muy bien. Menos 10 al cuadrado. Multiplicado por el vector RAB desde A. El mismo vector. El mismo. Directamente se puede copiar. 0,26 punto y coma, 0,15 punto y coma, 0. Escalar multiplicado por un vector. Desarrollando toda la expresión, ¿qué es lo que se tiene? La aceleración de B. La aceleración de B va a ser igual a lo siguiente, sumando todo. Menos 26,3 punto y coma, menos 14,48 punto y coma 0. Esto es el vector aceleración del punto B. ¿Qué más se puede analizar? A continuación se va a analizar la velocidad en B. La velocidad en B no es tan difícil porque esta barra, si bien está con movimiento acelerado, la velocidad del punto B simplemente va a responder a el producto de esta distancia por la velocidad angular de toda la barra, que sería a 0,3 por 10. Nada más. Es decir, que la velocidad en B, del punto B, va a ser igual a un R de AB multiplicado por la velocidad angular de la barra AB. El resultado de esto es 3 metros por segundo, la velocidad del punto B. Si la velocidad es de esta forma, tiene su componente en X y en Y. Su componente en X y en Y. La velocidad de B en X, la cual va a resultar ser
1,5 metros por segundo, y la velocidad de B en Y, que es 2,60 metros por segundo. Este ángulo es 30 grados, y lo que se está haciendo simplemente es, este 30 grados se va acá, a la vertical, al ángulo que se forma entre estos dos elementos. Acá hay un ángulo de 30 grados, el cual es el mismo que está acá en realidad. 30 grados, 30 grados. Perfecto. Sacando componentes, la componente en Y va a ser velocidad en B por el coseno de 30, cuyo resultado es 2,60. Y por el sen va a ser la componente en X 1,5. Relativamente simple. De esa forma ya se tiene la velocidad como vector. El vector velocidad en B es igual a, cuidando el detalle de los signos, menos 1,5, 2,60. Punto y coma cero. No hay componente en Z. Hasta este momento ya se ha analizado bastante. Sin embargo, solo se ha analizado a la barra AB. ¿Qué es lo que va a ocurrir para la barra BC? Para la barra BC. Para la barra BC. ¿Qué es lo que se va a tener? La barra BC es justamente el elemento que tiene el movimiento compuesto. Se traslada y a la vez rota. Es un poco difícil analizarlo. Pero, ¿qué es lo que se necesita saber? ¿Qué es lo que se necesita saber? Ya se ha encontrado, mediante estos trazos auxiliares, el CI. Con el CI ya se podría determinar la velocidad de ciertas cosas, utilizando la relación omega BC va a ser igual a la velocidad de cualquier punto sobre una distancia a ese punto medido desde CI. En este caso se puede escribir tanto como para B como para C, escribiendo para ambos. B con un R que llegue hasta B medido desde CI. Esta relación es bastante útil y de acá se puede sacar lo siguiente, que se puede determinar ya sea la velocidad de cualquier punto conociendo la velocidad angular con el R. O viceversa, se puede calcular la velocidad angular si se conociera la velocidad del punto en cuestión y la distancia a ese punto medido desde 6. Nada más. ¿Qué es lo que se puede hacer en todo caso? De acá es necesario determinar estas distancias. R a C desde CI y R a B desde CI. Distancias que están en el gráfico. Esto y esto. Como ya se tienen estos ángulos 60 y 72,54, no es tan difícil. Por lo pronto, ¿qué es lo que se va a hacer? Se puede decir lo siguiente. La tangente del ángulo 60 va a ser igual a 0,26 más 0,48. Todo esto va a estar sobre el R de C desde
CI. ¿Qué quiere decir? Que esto se está midiendo todo esto. Tangente de este ángulo va a ser igual a todo esto, la suma de todo esto, dividido entre todo esto, que es R de C medido desde CI. Muy bien. De acá ya se puede sacar directamente el R de C medido de CI, el cual va a resultar ser 0,427 metros. Relativamente simple, relativamente simple. Pero también se necesita el R de B medido desde CI, vale decir este elemento. Se necesita este elemento. Como es un triángulo no regular, no existen indicios de que sea isósceles o algún otro tipo, se puede utilizar una regla general, la ley de senos, diciendo lo siguiente: el R de B medido desde CI sobre el sen del ángulo 72,54 va a ser igual a 0,5 sobre el sen de 60. Muy bien. Se conoce. Lo único que se ha hecho es analizar a este triángulo. Diciendo lo siguiente: esta distancia, toda esta distancia, sobre el sen de este ángulo va a ser igual a 0,5 sobre el sen de 60. 0,5 es todo esto. 0,5 sobre el sen de 60. Listo, la ley de sen. De acá, ¿qué se puede sacar? Directamente ya se puede obtener el elemento R a B medido desde CI, que resulta ser 0,551 metros. Ahora, ¿para qué se han calculado estos R's? Para utilizarlos con esto. Ya se tienen ambos elementos, ya se los tienen. ¿Qué es lo que hace falta? La velocidad en C puede escribirse como el R de C respecto de CI sobre esto multiplicado por esto. La velocidad en B ya ha sido determinada. Está acá como vector y con su módulo. Está de ambas formas. Por tanto, se puede calcular. Es decir, de acá se va a despejar una relación muy importante, pero muy importante, diciendo que la velocidad en C es igual a un R de C medido desde CI sobre un R de B medido desde CI por la velocidad de B. Esta expresión va a ser denominada expresión phi. Todo va a ser reemplazado en phi. La velocidad de B es directamente 3, lo cual ya se ha determinado acá. Es 3. Estos dos elementos ya se han determinado. Es decir que al final la velocidad en C reemplazando, ¿qué es lo que se tiene? Lo que se tiene que la velocidad en C va a ser igual a 2,32 metros por segundo. Ahora, con esto, ahora sí ya se puede calcular el omega. El omega BC va a ser igual a
la velocidad en C sobre el R hasta C medido desde C. ¿Qué quiere decir? Solo se dividen ambos elementos y ya se obtiene la velocidad omega BC, la velocidad angular de la barra BC. Y para este caso, omega BC va a resultar ser 5,44 radianes por segundo. Y esta ya es parte de la respuesta. La velocidad angular de la barra BC. ¿Qué es lo que falta? El enunciado pide determinar la velocidad y aceleración angular. La velocidad angular ya está, 5,44 radianes por segundo. Falta la aceleración angular de la barra BC. ¿Qué es lo que se puede hacer? En una nueva página se analiza para la barra BC. Para BC. Diciendo lo siguiente. Para la barra BC se va a analizar la misma expresión que se analizó desde el principio. Pero para la barra BC, por supuesto. Es decir, la aceleración de B, va a ser igual a la aceleración de C más el alfa de BC, producto vectorial con un R de B medido desde C, menos el omega de BC al cuadrado, multiplicado por el vector BR, por el vector que llega hasta B medido desde C. Todo esto es, por supuesto, vector. Vector, vector, todo esto es vector, vector, escalar y vector. Escalar, vector. ¿Qué es lo que se hace ahora? La aceleración de B ya se la ha determinado de entrada. Ha sido de lo primero que se hizo. Analizando la barra B con esta ecuación, se logró determinar la aceleración de B, el vector de la aceleración de B, lo cual es muy importante, lo cual ahora sí ya se va a usar. La aceleración en C de entrada no se conoce mucho, pero dado de que el punto C está restringido al movimiento en X, no tiene elemento en Y, no tiene elemento vertical, por tanto, solo va a tener movimiento horizontal. La componente en Y va a ser 0. El alfa. Esto igual no es conocido de entrada. Hay que analizar. Este solo es un vector, hay que sacarlo, igual otro vector, y el módulo de BC ya ha sido determinado. Recién se ha determinado. 5,44. ¿Qué es lo que se puede hacer? Copiar para empezar lo que ya se sabe. Esto se ha determinado de entrada, al inicio del problema. Menos 26,3 menos 14,48 0. Simplemente se está copiando lo que ya se ha determinado de entrada, al inicio del problema. Igual a la aceleración en C, solo tiene componente en X, muy bien. Aceleración de C en X, punto y coma 0, punto y coma 0. Muy bien. Ya se ha determinado esto. En Y no hay nada, así que directamente se pone 0. Más el alfa de BC. Muy bien. Más. El vector es 0, punto y coma 0, punto y coma. En este caso, el alfa de BC, ¿cómo se lo puede asumir? Esto ya es bastante relativo y aun si se asumiese mal, el signo final va a decir lo contrario. Asumiendo este sentido, la geometría puede engañar acá, no interesa mucho el alfa de BC que sea de esta forma, tanto el alfa como el omega.
asumiendo este tipo de movimiento. ¿Qué sería en todo caso? Dado que es horario, sería negativo. Asumiendo eso, tenemos un menos alfa de BC. Producto vectorial de el vector R a B desde C. Muy bien. Menos 0,48. 0,15 y 0. En el eje Z no tiene nada. Tiene nada en ese eje. ¿De dónde sale esto? AB desde C. AB desde C. Vale decir un vector que tiene esta forma. Su componente en X va a estar acá. Menos 0,48. Y en Y va a ser positivo 0,15. Menos 0,48 y 0,15. Nada más. Relativamente simple. Menos 0,48 y 0,15. Muy bien. Continuando más abajo, acá, 3 puntos. Negativo, solo falta este elemento, el omega de BC al cuadrado. El omega de BC, la velocidad angular de la barra BC, ya ha sido determinada, es 5,44 al cuadrado, multiplicado por el vector RAB de C, el cual es el mismo que se escribió antes. Se puede copiar y 0. La expresión es un poco larga, es bastante larga, y ahora lo que resta es aplicar el producto vectorial y tratar de simplificar todo lo que se pueda. Desarrollando. Esto simplemente se copia, menos 26,3, punto y coma, menos 14,48, punto y coma 0, igual a, lo mismo, esto solo se va a copiar, cnx, punto y coma 0, punto y coma 0, bien, más el resultado del producto vectorial, es 0,15 por el alfa de BC, punto y coma 0,48 por el alfa de BC, punto y coma 0. Listo, ahora ya solo resta el último elemento, más 14,2 menos 4,4 menos 4,4 y 0. 14,2 menos 4,4 y 0. Listo. ¿Qué es lo que se tiene acá? ¿Cuántas incógnitas habría? Se tiene acá aceleración de C en X y alfa de BC. No existen otras incógnitas. Si se igualan las componentes en X, se tiene una ecuación. Y si se igualan las componentes en Y, se tiene otra. Dos ecuaciones. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son el alfa de BC y la aceleración de C en X. Despejando, lo que se tiene es lo siguiente. Al resolver este sistema, lo que se obtiene directamente es que el alfa de BC es igual a menos 21 radianes por segundo al cuadrado. El negativo indica de que va en el otro sentido. Al inicio se asumió un sentido
de la barra BC un sentido horario. En realidad no va así, va de la otra forma, en sentido antihorario. Es lo único que indica ese negativo. Vale decir que va de esta forma. De esta forma. La aceleración angular, menos 21 radianes por segundo cuadrado, y la velocidad angular, menos 5,44. Las respuestas.